1000 años antes de que el primer arquitecto soñara con las pirámides de Giza, antes de que la escritura existiera para registrar nombres, una civilización enfrentó un ultimátum geológico: calor mortal, terremotos e invasores. Decidieron hacer lo que nadie había hecho en la historia de nuestra especie: dejar de correr. Decidieron cimentar la primera ciudad permanente de la Tierra. Esta es la historia brutal de cómo lograron lo imposible. Construir una ciudad a 250 metros bajo nivel del mar, en una depresión donde el calor alcanza los 40 grados a la sombra, parece un suicidio técnico. Pero lo hicieron. Y la razón no tenía nada que ver con conquistar territorio o vanidad real. Era proteger algo más valioso que el oro, más valioso que cualquier tesoro moderno. Estamos en el escenario geográfico más hostil posible, el punto más bajo de la superficie terrestre. Aquí, en el corazón del desierto de Judea, el calor no es solo incómodo, es una fuerza física, una presión atmosférica densa que puede deshidratar y matar a un ser humano en cuestión de horas. Cualquier persona sensata de la edad de piedra huiría de este infierno. Pero aquí ocurrió exactamente lo contrario. Se quedaron. ¿Por qué? La respuesta brota del suelo, la fuente de Ain Sultán. Existe hasta el día de hoy un milagro geológico que produce 4.000 litros de agua fresca por minuto. En un mundo de sed, esto cambia completamente las reglas del juego. Controlar esa fuente no es un lujo. Significa controlar quién vive y quién muere en cientos de kilómetros a la redonda. Pero ese poder absoluto trajo un problema mortal inmediato. Nómadas hambrientos, cazadores-recolectores que vagaban por las colinas, sabían exactamente dónde estaba el oasis. Jericó se convirtió en el objetivo más codiciado de toda la región. Dejar la fuente desprotegida significaba ser saqueado hasta la extinción. Construir defensas no era un acto de grandeza imperial. Era, literalmente, la única forma de sobrevivir a la noche. Y aquí comienza el primer desafío técnico que casi nadie nota hoy en día. No tenías herramientas. No tenías madera de calidad cerca. No tenías metal, ni bronce, ni hierro. No tenías la rueda. Lo único que tenías era barro del oasis y piedras brutas en los lechos de los ríos secos. Mover piedras gigantes sin ruedas y sin grúas exigía técnicas que, para la época, rozaban la magia negra. Los constructores tuvieron que inventar la ingeniería civil sobre la marcha. Usaban trineos de madera tosca, cuerdas trenzadas de fibra vegetal y decenas de hombres tirando en una sincronía agonizante. Mojaban el suelo frente al trineo con esa agua preciosa para reducir la fricción del barro. Cada bloque ciclópeo tomaba un día entero para ser arrastrado desde el lecho del río hasta la zona de construcción. Pero cuando lograron poner las primeras piedras, descubrieron que la amenaza real no venía de los humanos. Venía de arriba, de las montañas de Judea. La primera muralla de Jericó no fue solo militar, fue hidráulica. Cuando las tormentas caían en las montañas lejanas, el agua descendía por los cañones secos con una violencia capaz de arrancar árboles y mover rocas de toneladas. La misma agua que daba vida amenazaba con borrar la ciudad del mapa en minutos. Perder la fuente por una inundación de lodo significaba el fin. La solución fue ingeniosa y adelantada a su tiempo. En vez de levantar un muro recto vertical que colapsaría ante la presión del agua, crearon un contrafuerte ancho e inclinado en la base. El ángulo no era estético, era cálculo puro. Cuando la avalancha de agua golpeaba, la fuerza se desviaba hacia los lados en vez de empujar directo contra la estructura, protegiendo los cimientos de la ciudad. Imagina la logística. No puedes construir esto poco a poco. Si una tormenta llega a mitad de la obra, todo se pierde. Necesitaba 100 hombres trabajando simultáneamente. Unos extrayendo, otros arrastrando, otros cavando trincheras de drenaje profundas. Semanas excavando canales para conducir la lluvia lejos. Y si la pared de la trinchera colapsaba, quedabas enterrado vivo en el barro. Sucedía. Era el precio de la cimentación. Pero la piedra era demasiado lenta. Tomaría décadas completar el sistema. Eso exigía cientos de trabajadores dispuestos a romper su cuerpo durante años bajo un solo abrasador. El precio que esos hombres pagaron no está escrito en ningún papiro ni grabado en estelas de victoria. Está grabado directamente en su biología. Los muertos de Jericó revelan un secreto oscuro. Puedes mentir con palabras, los reyes mienten en sus crónicas, pero los huesos son honestos. Cuando los arqueólogos examinaron los esqueletos, vieron las marcas de la esclavitud laboral. Las tibias muestran deformaciones y curvaturas que solo aparecen cuando cargas peso brutal en terreno irregular día tras día. Las inserciones musculares están tan marcadas en el hueso que indican una tensión constante, casi inhumana.
Pero la parte más perturbadora está en los dientes. Los constructores comían trigo y cebada molidos en piedras primitivas. Esas piedras soltaban arena fina que se mezclaba con la harina. Cada vez que mordían el pan, masticaban literalmente lija. Los cráneos muestran dientes desgastados hasta la pulpa, nervios expuestos, abscesos que debían causar un dolor enloquecedor. Y no había dentistas. No había anestesia. Convivías con ese dolor pulsante mientras cargabas otra piedra de 30 kilos bajo el sol. Hay otro detalle forense. El esmalte de los dientes tiene líneas horizontales, llamadas hipoplasia. Estas líneas se forman cuando el crecimiento de un niño se detiene por hambre severa o fiebre alta. Esto nos dice que los constructores no solo sufrían de adultos, llegaban a la adolescencia ya marcados por la desnutrición infantil. Vivían en el límite absoluto biológico. Aún con esos cuerpos rotos, levantaron algo que desafía la lógica, la Torre de Jericó, una estructura de piedra maciza de 8,5 metros de altura. Por dentro, esconde la escalera más antigua conocida por el hombre. 22 escalones tallados en bloques únicos, una obra de precisión en un mundo tosco. ¿Para qué servía? ¿Silo? ¿Templo? ¿Puesto de vigilancia? Quizás todo a la vez. Aquí surge la pregunta sociológica clave. ¿Quién alimentaba a estos hombres mientras ellos no cazaban y recolectaban? ¿Quién tenía la autoridad para obligar a cientos a trabajar hasta la muerte? La construcción de Jericó prueba el nacimiento de la estratificación social. Necesitas una jerarquía rígida. Alguien arriba dando órdenes y una masa abajo obedeciendo. Jericó no era solo una ciudad, era la primera máquina social compleja. Si crees que la torre era impresionante, espera a ver el sistema completo. Lo que venía después era una trampa mortal en 3 capas diseñada para transformar cualquier invasión en suicidio. El nivel 1 era el muro de contención ciclópeo en la base, piedras irregulares, dentadas, imposibles de escalar. El nivel 2 era un talud empinado cubierto de yeso o barro resbaladizo. Y el nivel 3, la muralla vertical de ladrillos en la cima. La genialidad estaba en el nivel 2, el talud. Si un ejército intentaba atacar, no podían correr hacia el muro porque resbalaban. No podían usar un ariete porque el ángulo desviaba el golpe. Quedaban atrapados en esa rampa inclinada, expuestos, moviéndose lento como insectos en una telaraña, mientras desde arriba llovían piedras y flechas. Era una zona de muerte calculada matemáticamente. Pero esta fortaleza tenía un enemigo silencioso. Los ladrillos superiores no eran cocidos, eran de adobe secado al sol. El adobe es magnífico en el desierto, pero tiene un defecto fatal. Es soluble en agua. Si dejas que la lluvia lo golpee demasiado tiempo, tu muralla se convierte en lodo. Esto creó una nueva clase de trabajo, el mantenimiento eterno. Para mantener a los equipos de revocadores trabajando bajo el sol, se necesitaba combustible. Y aquí entra la arqueología de la dieta. Cerveza. No la bebida líquida y clara de hoy, sino una papilla espesa, fermentada, nutritiva y segura de beber. Se pagaba con calorías. Tienes un ejército de obreros medio ebrios y bien alimentados revocando murallas que se derriten, en un ciclo sin fin. Faltaba cerrar el punto más débil, la entrada. Un agujero en el muro es una invitación. Los ingenieros de Jericó diseñaron los accesos en ángulo, en forma de L. Si lograbas romper la primera puerta, no entrabas a la ciudad. Entrabas a un pasillo estrecho y oscuro. Tenías que girar, exponer tu espalda, y tratar de romper una segunda puerta mientras atacaban desde el techo del pasillo. Era una trampa psicológica y física. Mientras la élite dormía en casas de piedra dentro del recinto, los cargadores, los invisibles, dormían en chozas precarias afuera. Su vida era breve, dolorosa y anónima. Sin embargo, su sufrimiento compró algo que la humanidad no había tenido antes: seguridad. La sensación de mirar al horizonte y no temer lo que viene. Cuando el sistema estuvo completo, ocurrió el fenómeno de la disuasión. Los invasores llegaban, veían el muro ciclópeo, el talud resbaladizo, las torres, y hacían el cálculo mental de las bajas necesarias, y simplemente se daban la vuelta. La muralla ganó guerra sin disparar una flecha. Ese fue el verdadero triunfo de Jericó. Esos constructores anónimos, con sus dientes rotos y espaldas deformadas, nos enseñaron que la civilización tiene un precio. Transformaron el miedo en piedra. La muralla de Jericó es solo el principio de la obsesión humana por construir lo divino. Haz clic en el video que aparece en pantalla para descubrir la construcción bíblica que llevó esta ambición al límite absoluto, el Templo de Salomón. Ahí, la ingeniería se encontró con lo sagrado. Te veo allá.